Voy a tratar de resumir mis puntos de vista o mis reflexiones que he visto en estos días de la charla. Para esto he titulado esta pequeña presentación como conclusiones, reflexiones y takeaway, porque quiero que cada una de las presentaciones se lleve como mínimo alguna cosa para su trabajo diario. Por lo cual, bueno, me refiero al menú que teníamos de temas para la conferencia, como eran estos tres temas: la circularidad en las fachadas, la tecnología como un problema o solución, y los jóvenes y las fachadas. Cuando elegimos estos temas, lo hicimos pensando en el mundo de las fachadas en LATAM, en Latinoamérica, donde hay algunas características comunes, algunas potencialidades y algunas carencias. Y bueno, quisimos plantear estos tres temas para motivar, inspirar en avanzar en estos tres ejes. Que los resumo, como dice Confucio, una imagen puede más que 1000 palabras. En el caso de la circularidad de las fachadas, que para muchos antes de esta conferencia era un fantasma, un gran signo de interrogación, me interesa resumirlo con la imagen del edificio este que mostramos, elaborado por CPC en Holanda, donde de circular geométricamente no tiene nada, pero funcionalmente absolutamente sí. Como dije, es un edificio donde todo es desmantelable, para usar las palabras de Angie, donde todo es reciclable, donde todo se puede volver a usar, tanto los componentes, los materiales, como inclusive los espacios. Con respecto a la tecnología, problema-solución, he hecho mano de un meme que circuló esta semana con el apagón que hemos tenido de Facebook e Instagram, que me pareció muy adecuado. Esta imagen de Mark Zuckerberg tirado entre los cables intentando arreglar el problema de las redes sociales. Bienvenidas y benditas sean las redes sociales, pero cada tanto tenemos algunos de estos provechitos que tenemos que saber superar. Y por último, pero tal vez el tema más importante de cara al futuro, es el tema de los jóvenes y las nuevas fachadas, que quiero, si me permiten, repetirme con esta imagen de una tumba egipcia donde los exploradores llegan y ven los sarcófagos y ven algunos decorados y el último no, y es porque el último es donde está enterrado el artista que decoraba los sarcófagos. Por eso acá el mensaje es importantísimo transmitir los conocimientos, con lo cual me quiero quedar con la imagen que mostré también del perfil mío, que es una escultura en Düsseldorf, donde un artista expresó cómo el escultor le está enseñando a su pupilo y tratando de transmitirle, más que conocimientos, pasión o entusiasmo, como decía hoy Wolfgang, y lo hemos hablado en varias oportunidades, pasión por las fachadas. Dicho esto, la estructura de mi presentación va a ser así: va a tener la banda de arriba con el nombre del disertante, luego el título de su disertación, luego algunas palabras claves que rescaté y finalmente el takeaway para cada una de las presentaciones. Vamos entonces. El día 1 tuvimos un arranque con Edgardo y Arturo, donde nos mostraron un caso de éxito realmente, y Edgardo acertadamente tituló su presentación "Cómo se puede ir desde el diseño gestual hasta el paramétrico". Y aquí las palabras claves que rescato son, en primer lugar, que fue un caso de éxito; en segundo lugar, palabras de Edgardo Minón: "La tecnología nos ayudó". Conmovedor el dicho de Arturo, que produjo 5.600 dibujos en 4 horas. Para los que son de mi generación o cercano, 5.600 dibujos en 4 horas, ¿escucharon bien? Es una locura. Pero bueno, lo tenemos, aprovechemos esto y disfrutémoslo, que podemos tener a alguien que dibuja 5.600 dibujos en 4 horas.
Interesantísimo este concepto que todos lo hemos vivido, algunos más y otros menos, pero lo conocemos. Cuanto más tiempo le dediquemos a la ingeniería, menos tiempo tendremos luego en la obra. Finalmente, ¿cuál es mi takeaway para esto? Creo que tenemos que salir pensando mayor tiempo de ingeniería trae menores costos, mejor calidad y menor tiempo de obra. Luego a Arturo lo siguió Francisco Tello, joven millennial, 25 años, trabajando para Naciones Unidas en el tema de economía circular en las fachadas y sin ser arquitecto ni relacionado directamente con la construcción, nos habló de la importancia e impacto que tiene el diseño tanto en temas ambientales como sociales y económicos. Lo importantísimo que es la colaboración interdisciplinaria entre los distintos profesionales que intervienen, ingenieros, jefes de fábrica, inclusive jefes de montaje, el concepto de ciclo de vida, que no todos estamos acostumbrados a manejarlo, y me queda como inspiración de la charla de Francisco. Creo que hay que pensar un nuevo modelo de negocio de economía circular para cada componente de las fachadas. Es uno de los trabajos que nos queda por hacer, tanto los fabricantes de ventanas como los fabricantes de fachadas, ir pensando cómo generar un nuevo modelo de negocio a la luz de este concepto de la economía circular. ¿Hablaremos de leasing de ventanas, leasing de fachadas? No lo sé, pero creo que vale la pena analizarlo. Luego de Francisco vino otra joven arquitecta muy inspiradora, muy creativa, que la verdad que dijo un montón de temas claves, como empezando por el título, ser fachada. Ya esto fue original. Contó experiencia, a pesar de ser joven, tiene bastante experiencia, y contó su experiencia, cómo juntó la tecnología con la artesanía, sobre todo la tecnología en el diseño, y luego cómo para la materialidad recurrió a la artesanía. Un poco también lo que nos contaba ahora Oscar en algunos de sus proyectos. Muy interesante este concepto que dijo, cómo uno tiene que trabajar con un pie en lo virtual y otro pie en lo real. Ninguno de los dos se puede despegar, porque si no nos caemos. Esto es importante y es fascinante movernos en este mundo mezclando estas dos cosas. Por supuesto, la tecnología como herramientas de diseño. Hay que ser honestos y auténticos. Esto es lo que trasciende, esto es lo que queda. Muy bueno que lo diga una persona, un profesional joven. Y me encantó cuando dijo que toda esta cuestión del diseño paramétrico o los mismos sistemas de BIM, de Building Information Management, son el proceso del proceso, en realidad. Es correcto, yo comparto esa visión. La tecnología además nos permite explorar, es una herramienta. Alguien también dijo en otro momento, la tecnología no va a decidir por nosotros, la tecnología es una herramienta. Takeaway, pensando en el proyecto que mostró de la casa, de la reja, me queda la pregunta, ¿qué función que cumple el ornamento? Qué importante. Bueno, la última charla del primer día fue la de Marco Praga, con mucha experiencia en proyectos en México y en Colombia, que habló del valor estético de la resultante. Contó su anécdota con el chofer de Uber, que por más de que él le daba las instrucciones, el chofer no dejaba de mirar la pantalla con el GPS para ver hasta dónde lo llevaba. Qué importante el uso que le da a las herramientas tecnológicas de diseño. Por supuesto, el análisis bioclimático estaba en todos sus proyectos, interesante para resaltar. Él fue el que dijo, la herramienta no debe decidir por nosotros, claramente, por supuesto. Y la inspiración, el takeaway que me queda de la charla de Marco es que el arquitecto
no puede renunciar a su rol de gran coordinador y tomador de decisiones, y no puede renunciar a esto. Vamos al día 2, donde arrancó Javier Sas con sus palabras inquietantes, incertidumbre, indeterminación, parece bien pandémicas, y obsolescencia. Trabajar mucho con pruebas, con muestras. Se mostró un poco pesimista frente a la economía circular en la arquitectura, pero después demostró que hay más de un camino para poder alcanzarlo. Remarcó, resaltó y concluyó algo que comparto, que el esquema estructural debe ser universal y permitir la flexibilidad. Angie Dab lo comentaba esta mañana. Y la fachada pareciera como que pierde protagonismo. Tal vez pierda protagonismo en lo estético, no quiero discutir el concepto, pero es algo que lo piensa bastantes arquitectos, pero no lo pierde en lo funcional y en lo social. La obsolescencia programada no es un invento mío, Javier en su charla me lo atribuyó, es algo que se gestó en la época, principios del siglo XX, con este tema de que las grandes manufacturadores de bienes de consumo programaban cuánto iban a durar perdón, para poder aumentar su producción y venta. Hoy la obsolescencia más que continua es casi, debería ser inexistente. Y me pareció importante el concepto de los edificios que decía Javier, de manejarlos donde lo importante es la estructura, y la fachada tiene que ser algo capaz de adaptarse, moverse. Es un poco el concepto de la taza vacía, donde uno la puede llenar con un té, con un café, con un mate, con un tereré, etc. La inspiración que me queda de la charla de Javier son muchas, pero tal vez la que más remarco es esta, donde la fachada es como un comodín, es como el Joker que nos permite completar la arquitectura. Javier mostró un caso de un edificio donde no cambiaba la ubicación, no cambiaba el cliente, pero sí cambiaba el programa, y cómo ellos fueron adaptando el proyecto a eso. En definitiva, la fachada era la que completaba ese proceso. Luego vino la presentación de Fernando Martín desde España, donde nos instaló un tema que inclusive lo hablábamos en el chat. Hay un mundo más allá de las fachadas vidriadas. Estamos muy cómodos utilizando las fachadas vidriadas en nuestros edificios y no está mal, pero hay otras oportunidades, otras situaciones y otras necesidades que se pueden cubrir con las fachadas no transparentes, fachadas opacas. Habló de las ventajas de las fachadas livianas, estamos absolutamente todos de acuerdo. Un concepto interesante, reciclar no es reusar, son dos conceptos muy diferentes, me parece clave esta palabra, esta frase de él. Y también la importancia del retrofit, que también Angie lo hablaba en su presentación y coincidimos que retrofit es sustentable, renovar es sustentable. Y habló algo que me parece interesantísimo y que se relaciona con los temas de la juventud. Nace un nuevo oficio, en este caso referido al material en el cual él centró su presentación, que es él lo llamó el plaquista. Seguramente en España esta palabra es un poco más cercana, en Latinoamérica no suena raro, pero acá lo clave de esto es nuevos materiales, nuevas tecnologías, implican nuevos oficios. Por ahí vi en el mail alguien asustado de que el uso del 3D va a dejar sin trabajo a mucha gente. Sí puede ser, pero le va a dar un nuevo trabajo, una nueva especialidad, una nueva actividad. Como decíamos el otro día, ¿a quién le resulta fácil conseguir un piloto de dron para hacer un trabajo? No hay, es muy difícil. El takeaway, hay oportunidades con las nuevas, con las fachadas opacas. Creo que esto es lo que me parece resaltable de la charla de Fernando. Luego vino Reinaldo Udevald, un sapo de otro pozo, como diríamos
los criollos, alguien que no es del palo ni de la construcción ni de las fachadas, pero su presentación nos pareció adecuadísima para el tema de los jóvenes, las jóvenes generaciones en el mundo de las fachadas, la pérdida de know-how que hay en el paso de una generación a otro. Nos contó su experiencia en capacitación en oficios en países como Uruguay o como Zimbabue, muy interesante. Habló de la educación dual, algunos conceptos como que los jóvenes aprenden haciendo, o que los contenidos de la educación y de la capacitación deben ser los que necesita la sociedad. Como me decía alguien en el chat, sí, pero eso si lo planteas en un ámbito educativo te van a mirar raro. Y bueno, pero seamos prácticos, hay que enseñar lo que necesita la sociedad. Y por supuesto, trabajar con docentes capacitados y que estén permanentemente capacitados. No que hayan estudiado hace 25 años y no estén actualizados con la información que hay. Por eso me parece como inspiración una frase que él dijo también: organizar centros de capacitación, no edificios. O sea, centros o organizaciones o espacios o momentos para capacitar, organizarnos y aportar cada uno desde su lugar lo que puede. Luego vino Anayeli Tapia, desde México, donde trató un tema que para algunos puede resultar sorprendente, pero que es importante, cómo la evolución tecnológica del vidrio ha favorecido el uso del vidrio en las envolventes de los edificios y ha generado un hábitat urbano muy vidrioso, llamémoslo así. Y entonces planteó, bueno, y con esto, además de solucionar muchas demandas, también ha generado algunos inconvenientes, como por ejemplo este tema del impacto de las aves contra estas superficies vidriadas. Era difícil ver a un ave chocando contra una pared opaca, pero sí contra una pared vidriada. Ella nos contó muy bien cuáles eran los motivos por qué esto ocurría, y es un tema que está desarrollado en el mundo y me pareció muy bueno que Anayeli lo planteara en este foro. Recuerden que esto ocurre hasta 12 metros de alto, no solo de la planta baja, sino 12 metros de alto desde un techo verde también. Hay que tener cuidado con eso. La motivación que me llevo, que tal vez sea más personal que otra cosa, hay que redactar algunas guías de diseño sobre este tema novedoso. Y luego llegamos al último día, al día de hoy, la parte que me resultó más difícil, la primera charla, la de Didier Lotens, de SICA, desde Zúrich, donde en su charla sobre la tecnología nueva para elementos de fachada, algunas palabras, una experiencia increíble. Él lleva hace más de 15 años trabajando con este tipo de tecnologías innovadoras, y no es algo que esté tan lejano como veía en el chat, que muchos decían, uy, pero eso para que nos llegue a nosotros. No está tan lejano, y Didier se ocupó de desmitificar un poco el tema. Habló de integrar todas las tecnologías, contó que pueden hacer paneles de fachada en 30 minutos, otra cosa sorprendente. Maravilloso que se puede trabajar con materiales locales, que no hay que estar trabajando con materiales importados. Lo que hay que hacer es importar la tecnología, el saber hacer, el know-how. Habló de que un concepto profundo, importante, que la construcción no ha sufrido una revolución, sino que está teniendo una evolución. Y por ahí el concepto, la clave más importante de todo lo que dijo es que esta tecnología del additive manufacturing o impresión en 3D o prototipado rápido, como lo llaman algunos, nos obliga a diseñar de otra manera, y de una manera que no estamos acostumbrados, ni siquiera sabemos cómo es. Porque como yo ponía en el chat, pareciera como que es el requiem de las juntas con esta tecnología de fabricación. Por lo cual, decididamente y sin lugar a dudas, el takeaway que me queda de la charla de Didier es que
vamos a tener que diseñar para esta construcción con impresión en 3D. Luego vino la charla de Wolfgang Köhler, bastante poética, donde a pesar de hablar y partir de la circularidad en las fijaciones para la fachada y hablar del amor por las fachadas, cosa que rescato y me identifico totalmente, algunos conceptos duros como la fijación funcionan por equilibrio de fuerzas, y otros más blandos donde nos trae una palabra que seguramente deriva del alemán, que es esta medioambientamigabilidad, que a pesar de ser difícil de pronunciar, es muy fácil de entender. Me pareció muy bueno el resumen que hizo, que hay que pensar en las circunstancias, que son la suma de las condiciones y las expectativas, y el takeaway que me queda es identificar cuáles son esas condiciones: medio ambiente, ubicación, altura, relación con el mar, etcétera, y definir las expectativas. ¿Qué espera el cliente? ¿Qué realmente espera? Muchas veces lo que pide el cliente no es lo que realmente espera. No sabe expresarse y nos toca entender un poco eso. Luego vino la presentación de Angie Dab, donde desde su juventud también, pero con experiencia, me pareció muy importante su sensibilidad respecto al tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Puso, digamos, en contexto algo que todos sabemos, pero me interesa remarcarlo, que es el 39% de las emisiones de carbono y el 52% de los residuos lo produce lo que construimos. Lo que construimos y usamos, obviamente. Remarcó qué importante era trabajar con la flexibilidad en las fachadas. Yo esto lo dije en la charla mía del primer día, a la adaptabilidad. Eso tiene que ver con la circularidad. Luego remarcó algo que está instalado, pero vale la pena, y creo que hizo bien en recordárnoslo, el valor sustentable que tiene la quinta fachada. Desde el punto de vista de sustentabilidad, qué importante que es la quinta fachada. Esto me pareció un mandamiento interesante para adoptar. Nunca demoler, tratar de desmantelar. Habría que tender a eso, debería ser nuestra tendencia, debería ir hacia eso, a demoler lo menos posible y tratar de desarmar y volver a utilizar en otro lado. Y este es otro concepto muy bueno, esto de que la fachada no puede ser igual de punta a punta, es una discusión que lleva decenas de años en la arquitectura. Solamente pensar en Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, en la arquitectura internacional, etc. Eso está clarísimo. Le decía yo a Angie después comentando que Gaudí, con todo lo poético que era, tenía algunos rasgos de racionalidad cuadrática, como por ejemplo que las fachadas de él, muchas de ellas, van variando a medida que se van elevando. El takeaway que me queda de Angie es, bueno, agregar el concepto de desarmado en nuestros diseños. Diseñar pensando en, bueno, esto, el día que se acabe la vida útil, o que cambia la utilidad o la necesidad, ¿qué va a pasar con esta fachada? Y la última charla del día fue la de Oscar González Moix, brillante también, habló desde la experiencia y compartió con nosotros su experiencia en la gestión para poder lograr edificios con luz, con sombra y con su filtrado. Palabras claves de Oscar, que las hablábamos también: convencer. Vivimos intentando convencer a nuestros clientes, y no solo me refiero al señor que tiene una billetera con mucho dinero, sino a nuestro cliente interno, al escritorio, al que está en el escritorio al lado nuestro, al que está compartiendo con nosotros. Hay que convencer todo el tiempo, es un poco la responsabilidad, sobre todo me refiero a los arquitectos. Acriollar, esta palabra, Oscar la denominó así. Yo he escuchado en México, por ejemplo, los amigos de México hablan mucho de tropicalizar, intentar adaptar las tecnologías de otros países a los nuestros.
hacer pruebas, muchas pruebas. Vieron en los ejemplos que mostró todo el tiempo haciendo pruebas. Y qué importante, tal vez lo más importante de todo lo que dijo, es el trabajo junto con los proveedores para conocer sus limitaciones, para conocer su know-how, su experiencia, y junto con ellos diseñar nuestros edificios. La inspiración, el takeaway de lo que dijo Oscar, es un viejo dicho que tienen los japoneses, que yo lo traduzco así: planificar, producir el diseño, comprobar y construir. Estas 4 palabras estuvieron presentes en los 3 proyectos, creo que fueron 3 que presentó Oscar. Bueno, hasta aquí llega mi trabajo con la conferencia. Quiero agradecer, por supuesto, a Hernán Barbero Zarzábal Comunicación, haberme aceptado la invitación que le hice a arrancar con esta locura del foro de fachada, con estos temas, con este formato, con la música, con Angie, con Delphi, perdón. Y al equipo que trabajó en esto, quiero mencionarlos especialmente. Todo el mundo ha ponderado lo perfectamente coordinado que ha estado todo, y la responsable de esto es Melanie Nego. Un aplauso para Melanie. Luego, el diseño de todo lo que han visto estos días y seguirán viendo desde Hernán Casulo. Las redes las estuvo manejando y las seguirá manejando Camila Marshall. Los contenidos, como siempre, impecables y con la experiencia de Yamila Berra. Los videos estupendos de Andrés de Negroni, que muchos de ustedes lo conocen. La DJ, que ha sido un poco la estrellita del evento, Delphi Ruiz Panelo. Y la publicidad a cargo de Caro Mospan. A todos los apasionados por las fachadas, muchas gracias por participar. Me refiero tanto a audiencia, proveedores que nos han apoyado, que nos han acompañado, disertantes que han estado aquí, y a todo nuestro equipo que nos acompañó. Muchas gracias.